bienvenidos al video número 2. En este video vamos a conocer algunas atribuciones que tenía el abogado en Roma y algunas atribuciones o ciertas virtudes que tenían los ciudadanos romanos. Vamos a comenzar. El abogado en Roma era muy diferente a como hoy conocemos a los abogados. Tú que tienes hoy ese interés por querer ser abogado, analiza estas características que vamos a definir ahorita. Primera, respeto religioso para con las leyes. ¿Qué quiere decir? El abogado en Roma tenía un respeto religioso para con las leyes que surgía como un miedo de unas injusticias próximas que podían surgir. Es decir, esta figura jurídica tenía que aplicar la ley y tenía que establecer este respeto a la ley para que en un futuro no fueran a propiciarle una injusticia a este personaje. Segunda, lealtad para con el cliente, una característica muy importante. ¿Por qué? Porque no podía ser sobornado el abogado. Es decir, si quizá un abogado en Roma llevaba a su cliente y alguien más, o en la contraparte de su cliente, tenía dinero o quería ofrecerle tierras o quería ofrecerle esclavos o quería ofrecerle determinadas circunstancias para que beneficiara a esta contraparte y no a su cliente, en la cabeza del abogado, por su mente del abogado, no podía pasar esta circunstancia, porque para él era una virtud serle leal al cliente. Para el abogado, su cliente tenía la razón y tenía que defenderlo a como diera lugar. Por eso no existía esta posibilidad de ser sobornado o incluso ni siquiera de ser intimidado. Si la contraparte llegaba y amenazaba al abogado, el abogado tenía que hacer frente a esa amenaza y seguir defendiendo a su cliente. Tercera virtud, dignidad y valor en su postura. Se refiere a esta prudencia, a esta paciencia y a no enojarse por las críticas, porque si bien es cierto, ahora sabemos que a los abogados, y más adelante cuando seas un abogado te vas a dar cuenta que existen puntos buenos y puntos malos, en Roma no dejaba de ser igual. En Roma criticaban al abogado porque defendía a un cliente que a lo mejor había cometido una cuestión que hoy conocemos como delito. Y el abogado tenía que soportar todas esas críticas, aunque incluso fueran mentira. El abogado tenía que ser perseverante en esta dignidad y en su postura de seguir adelante con su juicio y con su defensa. No tenía que temer a la muerte. Hay algunos doctrinarios que incluso comentan: el abogado en Roma era un soldado togado. ¿Qué quiere decir? Que era una persona que incluso podía llegar a la muerte, pero siempre con la frente en alto y con esta característica de la toga, que es una característica de vestimenta del abogado. Cuarta virtud, libertad en su ser y hablar. Se refiere a que tenía que seguir sus convicciones, a que tenía que ser tolerante y tenía que ser itinerante al momento de hablar y al momento de cómo tenía que ser. Nadie más podía influenciarlo, ni su cliente, ni la contraparte, ni el dinero, ni posesiones, ni tierras, ni la amenaza, ni la muerte. Él tenía que seguir con su estereotipo de abogado, plantarse en su postura y defender a su cliente a como diera lugar. Habían otras características de este abogado en Roma. Estas características son la fama y el dinero. Muchos abogados incluso preferían tener dinero porque decían que ese dinero solita le iba a permitir la fama, y viceversa. Habían abogados que preferían la fama antes que el dinero, porque la fama iba a hacer que tuviera más clientes y por lo tanto mucho más dinero. Muchos tratadistas e historiadores hablan de estas cuestiones de la fama y el dinero. Es el momento en el que tú vas a poder analizar qué abogados conoces, qué juristas conoces. ¿Tienen estas virtudes? ¿Conoces alguno que contemple estas virtudes? Cuando tú seas abogado, ¿vas a querer tener estas virtudes? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Cuál aportarías? Después de este momento de reflexión, vamos a esta segunda etapa, los valores jurídicos en Roma. En Roma, si bien es cierto, más que denominar los valores jurídicos, se denominaban virtudes, que se refería a ese conjunto de cualidades que cada uno de los hombres en Roma tenía. El valor, la valentía, el esfuerzo,
Vamos a definir algunas en su denominación romana y vamos a intentar clarificarla para que la comprendas un poquito más. Religión. Se refería a este reconocimiento de subordinación, de que algo externo ejercía fuerza sobre nosotros. La religión siempre fue una de las virtudes más importantes para los romanos, porque establecía respeto, establecía serenidad y establecía el no poder hacer más allá que lo que mi propia religión me permitía. Segunda, deberes, o también conocida como pietas. Los deberes se refiere a aceptar y cumplir esos deberes que nos imponían los dioses o los padres o bien la patria. En el derecho romano, como ya pudiste haber notado y más adelante vas a profundizar, la característica y la categoría del padre era muy importante. El padre decidía sobre toda la familia, el padre hacía y ordenaba y los demás miembros de la familia tenían que cumplir. Es decir, los ciudadanos romanos le debían un respeto por esta religión y por esta categoría de deber al padre, a los dioses y a la patria. Tercer valor, fuerza, o también conocida como gravitas. La fuerza se refiere no a la fuerza física, se refiere a esta responsabilidad y a este empeño de poder hacer las cosas de una manera seria, de establecer una convicción para realmente lograr lo que nos proponemos. Si empiezo con un proyecto, culminarlo, no dejarlo. Por eso se refiere a esta responsabilidad. Responsabilidad de tener una familia, responsabilidad de cumplir para con mi hogar, responsabilidad de cumplir en mi ciudad como ciudadano, como político, responsabilidad de cumplir en cuanto a mis dioses como una persona religiosa que respeta su creencia. Cuarto valor, la disciplina. Disciplina entendida como una cualidad de formación y de educación. Para los romanos era muy importante que cada ser o cada miembro de la familia se fuera educando y se fuera formando. ¿Por qué? Porque iba a alcanzar un estereotipo más alto, porque además eran reconocidos y eran afamados las personas que sabían, que leían, que eran cultas, que incluso habían ido a otras ciudades. Por eso era muy importante esta virtud para el hombre ciudadano de Roma, que tuviera esa disciplina en cuanto a su formación y en cuanto a su educación. Siguiente valor, industria. Industria es una palabra denominada de Roma, no como ahora lo conocemos como una industria de una empresa. No, industria se refiere a esa constancia, a esa perseverancia, a esa diligencia de poder realizar las cosas con todas las virtudes que ya dijimos atrás, el respeto, el deber, la educación. Se refiere a esa parte de poder ser responsables para culminar y hacer todo lo que nos proponemos, porque en ese entonces en Roma el ciudadano romano tomaba mucha importancia para todo lo que se le tenía que ordenar o lo que le delegaban hacer. Siguiente valor, clemencia, clementia. Se refiere a ceder aquellos derechos que, aunque sean propios, pueden resultar benéficos para otras personas. Como el contexto de la palabra lo dice, tener clemencia, apoyar, ayudar, ser bondadoso. Esta parte se refiere a poder ceder lo que, aunque es mío, yo sé que a mí no me va a hacer falta y lo puedo dar a alguien más que sí le va a ayudar. Y las últimas dos valores jurídicos, economía y sencillez, que son frugalitas y simplicitas, se refiere a dos características que en conjunto hacen un amor a la vida sencilla y moderada. Se refiere a no tener más en cuestiones económicas, en cuestiones de lujos, no tener más de lo que realmente necesito. Esa era una de las virtudes que en Roma era muy importante. Si bien es cierto, no todos los romanos lo seguían, también lo es que era un valor jurídico predominante. De todas las virtudes y de todos los valores que ya mencionamos, hay uno que destaca por mucho en cuanto a la utilidad jurídica, que se llama justicia. Es decir, todos estos valores que ya mencionamos, como lo es la sencillez, el ser prudente, el ser responsable, el estudiar, el tener respeto, el cumplir nuestros deberes, nos van a llevar a una que es máxima, que es justicia.
que era lo que se buscaba y una de las principales figuras que se establecieron en Roma, que era que todos los actos trascendentes llevaran esta parte, la justicia. Muchas gracias, espero te haya gustado el curso.